Mi esposa me dijo, me voy a mudar con mi nuevo amante, mi jefe, por motivos económicos, sin consultarme primero. Le dije, me parece perfecto. Lo que le dije más tarde esa noche la hizo llorar. Me llamo Marcus Grant, y si buscas una historia triste sobre un corazón roto, te has equivocado de persona. Tengo 38 años, soy analista de sistemas de profesión, lo que significa que me pagan bien por pasarme el día mirando pantallas de ordenador y contarle a la gente por qué sus vidas digitales se están desmoronando. Es un trabajo honesto, a veces aburrido, pero me permite pagar las cuentas y mantenerme alerta. En lo que realmente soy bueno es en detectar patrones, encontrar fallos en el código, inconsistencias en los datos, los puntos donde las cosas simplemente no cuadran. Resulta que esas habilidades son muy útiles cuando tu esposa empieza a comportarse como una persona completamente diferente. Durante 4 años, creí de verdad que Clara y yo éramos un equipo. No somos uno de esos equipos sentimentales que se complementan, que dan ganas de vomitar a todos los que los rodean, sino una sólida relación basada en el respeto mutuo y objetivos compartidos. No éramos la pareja que publicaba fotos cursis de aniversario en redes sociales cada 5 minutos, pero teníamos lo nuestro. Pasábamos las mañanas de domingo tomando café y planeando nuestro futuro como si dirigiéramos una pequeña empresa. Clara sacaba su agenda de colores. Sí, era una de esas personas, y lo apuntábamos todo, desde los destinos de vacaciones hasta los ahorros para la jubilación. Tenía un plan quinquenal que, sinceramente, me impresionó muchísimo. La mayoría de la gente que conozco apenas puede planificar su almuerzo, pero Clara tenía hojas de cálculo para todo. Estábamos ahorrando para una casa, nada del otro mundo, solo algo con un buen jardín donde tal vez pudiéramos tener un perro y fingir que éramos adultos de barrio. Clara guardaba anuncios en línea y recorríamos los barrios los fines de semana, jugando a ese juego de adivinar cuánto cuestan las casas y sentirte a la vez deprimido y motivado por lo equivocado que estás. Tenía una ambición que yo respetaba, siempre hablaba de ascender en su empresa de marketing, de eventos de networking y de cursos de desarrollo profesional. Eso me gustaba de ella. No se conformaba con vivir la vida sin más, como la mitad de la gente que conocíamos. Pero aquí está la cuestión de los patrones, una vez que sabes identificarlos, no puedes ignorarlos. Y hace unos 3 meses, los patrones de Clara empezaron a cambiar de tal manera que mi cerebro analítico empezó a mostrar señales de alerta, como si un sistema de ciberseguridad estuviera bajo ataque. Empezó con algo pequeño, de esas cosas que se podían explicar fácilmente si querías ignorarlas. Su teléfono empezó a sonar a horas intempestivas. No solo el mensaje nocturno ocasional de una amiga con un drama sentimental, sino pitidos constantes que le iluminaban la cara como la mañana de Navidad. Agarraba el teléfono más rápido que un pistolero en una película del oeste, siempre alejándolo de mí como si estuviera protegiendo secretos de Estado. Cuando le preguntaba casualmente quién le escribía tan tarde, me daba respuestas vagas. Solo cosas del trabajo. O Sara está teniendo problemas con su novio otra vez. Pero Sara lleva 6 años felizmente casada, y la última vez que lo comprobé, las campañas de marketing no requieren sesiones de lluvia de ideas a medianoche. Además, estaba la renovación de vestuario. Clara siempre se había vestido profesionalmente para ir a trabajar. No aparecía en chándal y chanclas. Pero de repente, se esforzaba por lucir un aspecto que rozaba lo ridículo. Nos referimos a levantarse 45 minutos antes para peinarse y maquillarse, comprarse ropa nueva cada semana y gastar más dinero en zapatos que lo que algunos gastan en el alquiler. Empezó a usar perfume en la oficina, lo cual era extraño porque solía decir que usar perfume en entornos profesionales era demasiado exigente. Supongo que su definición de demasiado exigente había evolucionado. Sin embargo, el cambio más evidente fue su repentina obsesión con su jefe, Adrian Hall. Hace 3 meses, Adrian era solo mi jefe, un tipo al que mencionaba ocasionalmente en el contexto de anécdotas laborales aburridas. Pero poco a poco, cada conversación empezó a presentarlo como si fuera la estrella de su propio reality. Adrian cree que deberíamos reestructurar el enfoque de las presentaciones a los clientes. Adrian me sugirió que me encargara de la cuenta de Peterson. Adrian dice que tengo un gran potencial de liderazgo. Fue como si se hubiera unido a una especie de club de fans de Adrian Holt y se le hubiera olvidado mencionarlo. Intenté desestimarlo como presión laboral.
Clara llevaba más de un año buscando un ascenso, y quizás solo se estaba esforzando al máximo para impresionar a quienes tomaban las decisiones. Los mensajes nocturnos podían ser emergencias laborales. La renovación de vestuario podría contribuir a proyectar una imagen más ejecutiva. Las constantes referencias a Adrián podrían ser simplemente su forma de demostrar que estaba comprometida con la dirección de la empresa. Soy un tipo lógico. No saco conclusiones precipitadas sin datos que las respalden. Pero en el fondo, en esa parte del cerebro que procesa la información más rápido de lo que la mente consciente puede seguir, sabía que algo iba mal. Era como ver un programa conocido que de repente empezaba a mostrar mensajes de error. Todo parecía normal a simple vista, pero el código subyacente estaba corrompido. Clara seguía durmiendo a mi lado todas las noches, seguía preparando café por la mañana. Seguía cumpliendo con nuestra rutina compartida. Pero ya no estaba allí. Su atención estaba en otra parte, centrada en algo o alguien. Eso no me incluía a mí. Lo peor ni siquiera era la sospecha en sí. Así me miraba ahora, como si yo fuera un obstáculo que tuviera que sortear para llegar a donde realmente quería estar. Cuando hablábamos de nuestros planes de buscar casa, asentía y sonreía. Pero su mirada tenía una cualidad distante, como si estuviera complaciendo a un niño que aún creía en Papá Noel. Nuestras sesiones de planificación de los domingos por la mañana se hicieron más cortas y menos detalladas. Su plan quinquenal parecía haber sido archivado discretamente, reemplazado por algo que no compartía conmigo. No soy de los que confrontan a la gente basándose en corazonadas. Trabajo con hechos, con datos verificables, con pruebas que se pueden reproducir y analizar. Pero también sabía que, si tenía razón sobre lo que estaba sucediendo, Clara no iba a confesar solo porque se lo pidiera amablemente. Seguiría jugando a lo que creyera que estaba jugando hasta que estuviera lista para actuar. Así que esperé. Observé. Empecé a prestar más atención a los patrones, a documentar las inconsistencias y a prepararme para lo que viniera después. Porque si algo me ha enseñado mi trabajo es que los fallos de los sistemas no suelen ocurrir todos a la vez. Empiezan con pequeñas grietas en los cimientos, pequeños defectos que se hacen cada vez más grandes hasta que todo se derrumba. No tenía ni idea de cuánta razón estaba a punto de tener. Esa noche de martes quedará grabada para siempre en mi memoria, no por ser particularmente dramática o trascendental, sino por lo absolutamente ridículo que fue todo. O sea, si vas a arruinarle la vida a alguien, al menos ten la decencia de hacerlo memorable, ¿no? Pero no. Clara decidió dar su impactante anuncio el martes más mundano imaginable. Había pasado el día depurando el sistema de seguridad de la red de un cliente. Había pedido comida china para llevar de camino a casa y tenía ganas de ver la tele sin sentido y de fingir que el mundo tenía sentido. Llegué a nuestro apartamento sobre las 7:30, y Clara estaba sentada en nuestro sofá de cuero como si fuera a hacer una entrevista de trabajo. Ya sabes a cuál me refiero. El sofá que habíamos pasado 3 fines de semana comprando porque Clara insistía en encontrar el equilibrio perfecto entre estilo y comodidad. Discutimos sobre el color, ella quería marrón, yo negro, llegamos a un acuerdo sobre el marrón oscuro, debatimos sobre el tamaño, ella quería un sofá modular, pensé que era demasiado grande para nuestro espacio, y casi rompimos en la mueblería cuando el vendedor insistía en extender las garantías como si nos vendiera un coche usado. Pero lo resolvimos, como hacen las parejas, y compramos el sofá juntos. Era nuestro sofá, en nuestro apartamento, parte de nuestra vida en común. Ahora Clara estaba sentada al borde como si estuviera a punto de entregar un informe trimestral de ganancias a los accionistas. Se había quitado la ropa de trabajo y se había puesto una blusa blanca impecable y un conjunto de vaqueros oscuros que gritaba, intento parecer informal pero también profesional porque esto es un asunto serio. Llevaba el pelo perfectamente peinado, no el moño despeinado que solía hacerse después del trabajo, y llevaba maquillaje aunque no íbamos a ninguna parte. Señal de alerta número 1. Nadie se arregla para pasar una tarde tranquila en casa con su marido a menos que esté planeando algo. Puse la comida china en la encimera de la cocina, pollo generalzo para mí, carne con brócoli para ella, rollitos de primavera porque no somos animales y me di cuenta de que ni siquiera la miraba. A Clara le encantaba la comida china para llevar. Normalmente ya estaba rebuscando en la bolsa antes de que me quitara los zapatos, quejándose de que nunca me acordaba de pedir más sobres de salsa. Pero esa noche,
Estaba completamente concentrada en el discurso que había estado ensayando mentalmente. Marcus, dijo, y su voz tenía una extraña y forzada seguridad que me puso en alerta de inmediato. Era el mismo tono que usaba cuando intentaba convencer a los clientes de que aprobaran campañas de marketing que superaban con creces el presupuesto. Tenemos que hablar. Ah, allá vamos. En mi experiencia, nunca ha salido nada bueno de la frase, tenemos que hablar. Es como el equivalente conversacional a que te llamen a la oficina de tu jefe un viernes a las 5:30. Sabes que te van a joder, pero aún no sabes cuánto. Saqué una cerveza de la nevera, la abrí y me senté en el sillón frente a ella. ¿Qué pasa?, pregunté con voz neutra. Años de tratar con clientes en pánico me han enseñado que la mejor manera de manejar situaciones potencialmente explosivas es mantener la calma y dejar que la otra persona hable. Normalmente te dirán todo lo que necesitas saber si les das suficiente margen. Clara respiró hondo, como si se estuviera preparando para meterse en agua fría, y luego pronunció lo que claramente era una declaración preparada. He estado pensando en nuestra situación financiera, comenzó, lo cual ya era sospechoso porque la idea de Clara de planificación financiera solía implicar comprar cosas que no podíamos permitirnos y luego pensar en cómo pagarlas. Y me he dado cuenta de que no estamos siendo tan eficientes con nuestro dinero como podríamos. ¿Eficientes? De hecho, usó la palabra eficiente, como si estuviera optimizando un proceso empresarial en lugar de hablar de nuestra relación. Tomé un sorbo de cerveza y esperé el chiste. Así que he tomado una decisión, continuó, y aquí es donde la cosa se puso realmente interesante. No, he estado pensando o quería hablarlo, pero ya tomé una decisión. Como si fuera una empleada a la que le informaban de un cambio de política. No su marido, que podría opinar sobre cualquier plan descabellado que estuviera a punto de proponer. Se enderezó, me miró directamente a los ojos y pronunció la frase que oficialmente puso fin a nuestro matrimonio. Me voy a vivir con Adrián, mi jefe. Es puramente económico. Su casa es más barata que la nuestra y podremos ahorrar más rápido para la nuestra. Ojalá pudiera decir que me quedé impactada, pero ¿en serio? Después de semanas viéndola transformarse en la mayor fan de Adrián Holt, esto me pareció menos una sorpresa y más el inevitable desenlace de una película bastante predecible. Lo que sí me sorprendió fue la audacia con la que lo presentó. Puramente financiero. Como si estuviera anunciando una fusión entre dos empresas, con proyecciones de ahorro de costos y mejoras de eficiencia. Siguió hablando, porque al parecer era una presentación completa, no un simple anuncio. Adrián tiene una casa de 3 habitaciones en Riverside y solo me cobra $600 al mes de alquiler, mucho menos de la mitad de lo que pagamos aquí. Si hacemos esto durante un año, quizás 18 meses, ahorraremos lo suficiente para una buena entrada para nuestra propia casa. Nuestra propia casa. Se mudaba con otro hombre y seguía hablando de nuestro futuro como si yo debiera estar agradecido por su innovación financiera. La disonancia cognitiva era casi impresionante. Me quedé allí sentado, procesando la información como si fuera un código particularmente complejo que necesitara depuración. Me preguntaba, no, me decía, que quería mudarse con su jefe para ahorrar dinero y poder comprar una casa juntos más rápido. Presentaba el adulterio como una buena estrategia de inversión. De hecho, se había convencido de que vivir con Adrián era, de alguna manera, un sacrificio que hacía por nuestra relación. Pero esto es lo que realmente me impactó. Ella esperaba que resistiera. Lo notaba en sus ojos, en su forma de sentarse, en el ligero temblor de su voz a pesar de toda esa confianza forzada. Se había preparado para esta conversación como si fuera una negociación, con contraargumentos para cada objeción que esperaba que planteara. Pensó que la acusaría de infidelidad, que le exigiría que eligiera entre él y yo, tal vez incluso que le rogaría que no se fuera. Probablemente ya había ensayado respuestas para todas esas situaciones. En cambio, sonreí. No una sonrisa amarga y sarcástica, aunque Dios sabe que tenía mucho material con el que trabajar, sino una sonrisa genuina y aliviada. Porque en ese momento, Clara me acababa de dar el mejor regalo que podía darme, una claridad moral absoluta. Eso funciona a la perfección. Dije, tomando otro sorbo de cerveza como si estuviéramos hablando de planes para el fin de semana en lugar del fin de nuestro matrimonio. El cambio en su expresión fue impagable. Por un instante,
esa confianza cuidadosamente construida se quebró, y vi la confusión reflejada en su rostro. Esto no estaba en su libreto. Se había preparado para la guerra, y yo acababa de entregarle una rendición incondicional. La comida china se estaba enfriando, pero de repente, ya no tenía hambre. Estaba demasiado ocupado calculando mi siguiente paso. Esa noche, mientras Clara se reía por teléfono como una adolescente planeando su primera pijamada, yo estaba sentado en mi escritorio fingiendo que trabajaba en un programa mientras, en realidad, orquestaba la venganza más satisfactoria de mi vida. Se había retirado a nuestra habitación. Disculpa, a mi habitación. Con el teléfono prácticamente pegado a la oreja, hablando con Adrián en susurros susurrantes y emocionados que creía que no podía oír a través de las delgadas paredes de nuestro apartamento. Cada pocos minutos, captaba fragmentos de su conversación. No, se lo tomó muy bien. Y, te dije que sería razonable, y mi favorito, simplemente está contento de que sea responsable financieramente. Financieramente responsable. Claro. Como mudarse con tu jefe casado para jugar a las casitas mientras tu marido paga tus cuentas es el tipo de estrategia que enseñan en la escuela de negocios. Pero Clara siempre había sido buena replanteando la realidad para adaptarla a su narrativa, y al parecer se había convencido de que el adulterio era solo otra forma de presupuestar. Lo que ella no sabía, lo que ninguna de las dos sabía, era que mientras planeaban su pequeño nidito de amor, yo iba 3 pasos por delante, desmantelando sistemáticamente los cimientos de todo el plan de Clara. Mira, esto es lo que pasa cuando intentas engañar a un analista de sistemas. No nos enojamos. Nos volvemos metódicos. No hacemos berrinches. Hacemos cálculos. Y lo que calculé fue que el brillante plan de Clara tenía un fallo fatal. Dependía completamente de mi estupidez o inseguridad para ver lo que realmente estaba sucediendo. El plan era obvio una vez que eliminaste todas las tonterías de la responsabilidad financiera. Clara quería mudarse con Adrián, probar su nueva relación mientras me mantenía como plan B y que yo siguiera cubriendo todos sus gastos mientras ella jugaba a las casitas con su jefe. Si las cosas salían bien con Adrián, acabaría divorciándose de mí y quedándose con la mitad de todo. Si las cosas salían mal, volvería llorando con el bueno y confiable Marcus, quien, por supuesto, perdonaría su pequeño error y la recibiría en casa como si nada hubiera pasado. De hecho, era bastante ingenioso, con un toque de sociopatía. Qué lástima por Clara, no soy tan tonto como ella aparentemente creía. Alrededor de las 11, por fin terminó su maratónica llamada con Adrián y regresó a la sala, donde yo seguía sentado frente a mi portátil. Su actitud había cambiado por completo. El nerviosismo de antes había desaparecido, reemplazado por una satisfacción petulante que me ponía los pelos de punta. Parecía alguien que acababa de cometer el crimen perfecto. «Trabajas hasta tarde», dijo, acomodándose en el sofá con un tono fingido y despreocupado que no engañaba a nadie. ¿Todo bien? En realidad, sí, dije, cerrando mi portátil y volviéndome hacia ella. Qué curioso que lo preguntes. Hoy recibí una noticia interesante. Su compostura se quebró por primera vez. Me estiré, como si solo estuviera conversando casualmente en lugar de detonar una bomba nuclear. ¿Recuerdas el contrato de consultoría que solicité hace unos meses? ¿El de la empresa tecnológica de Zúrich? La cara de Clara se quedó inmóvil. ¿Lo recordaba? Sí. Lo mencioné en enero cuando la reclutadora me contactó por primera vez, pero no se concretó nada en ese momento, y pareció aliviada de que no considerara mudarme al otro lado del mundo. Es curioso cómo cambian las cosas. Llamaron hoy. Continué observándola atentamente. Resulta que su primera opción fracasó, y me quieren a mí. Contrato de 2 años, sueldo increíble, alojamiento incluido, paquete completo de reubicación. Les dije que sí. Clara palideció como si alguien le hubiera quitado un tapón. ¿Qué? Acepté. Dije, dejando que mi sonrisa se ensanchara un poco más. Qué momento tan oportuno, ¿verdad? Justo cuando estás dando tu propio gran cambio de vida. Es como si el universo nos impulsara a ambos hacia nuevas aventuras. Clara abrió y cerró la boca varias veces, pero no emitió ningún sonido. Casi podía ver cómo giraba su cabeza mientras intentaba comprender cómo este acontecimiento afectaba su plan, cuidadosamente elaborado.
Si yo estuviera en Suiza 2 años, no estaría aquí para pagar sus tarjetas de crédito y cubrir su parte de la compra mientras ella jugaba a las casitas con Adrián. ¿Y el apartamento? Por fin logró preguntar. Ya está resuelto. Dije alegremente. Llamé al casero después de tu anuncio. Resulta que hay una cláusula en nuestro contrato que permite la rescisión anticipada si uno de los inquilinos acepta un trabajo en el extranjero. Pagaré la multa, por supuesto, pero vale totalmente la pena por esta oportunidad. Estoy pensando en volar el mes que viene para buscar un lugar, instalarme y empezar el nuevo trabajo. Clara me miraba como si le acabara de decir que me iba a unir al circo. Marcus, no puedes. O sea, tenemos que hablar de esto. ¿Hablar de qué?, pregunté, ladeando la cabeza con fingida confusión. Acabas de decirme que te mudas para ahorrar dinero. Esto es perfecto. Estaré fuera 2 años, vivirás con Adrián y ambos seremos económicamente independientes. Se acabaron los gastos conjuntos. Fue entonces cuando las primeras lágrimas empezaron a formarse en el rabillo de su ojo, y sentí una oleada de satisfacción que probablemente me convirtió en una persona terrible, pero la verdad es que no me importó. Se había sentado en ese sofá 2 horas antes y me había informado con calma que se mudaba con otro hombre, presentándolo como una decisión de negocios por la que debería estar agradecido. Ahora estaba experimentando lo que se sentía al tener a alguien más tomando decisiones unilaterales sobre su futuro. Ya que ahora administraremos nuestras finanzas por separado, continué, dándole vueltas al asunto, deberíamos dividir nuestros bienes comunes antes de irme. Ya sabes, terminar con esto por completo. Puedo reunir todos los estados de cuenta y recibos mañana, averiguar quién es el dueño de qué. El segundo desgarro se unió al primero, y la fachada cuidadosamente construida de Clara empezó a desmoronarse en tiempo real. Marcus, por favor, creo que deberíamos ir más despacio y pensarlo bien. ¿En qué pensar?, pregunté, levantándome y cerrando mi portátil. Clara, se nota que lo has pensado muy bien. Mudarme con Adrián es una decisión financiera inteligente para ti, y este contrato es una decisión profesional inteligente para mí. Ambos somos adultos y tomamos decisiones prácticas sobre nuestro futuro. Me dirigí a la habitación y me detuve en la puerta como si acabara de recordar algo. Ah, y como de todas formas estarás empacando tus cosas, este momento es inmejorable. No tendrás que preocuparte por mudarte 2 veces. Mientras me cepillaba los dientes esa noche, volví a oír a Clara al teléfono, pero esta vez su voz sonaba diferente. Atrás quedaron los susurros emocionados y las risas alegres. En cambio, sonaba aterrorizada, desesperada, como alguien que acaba de descubrir que su brillante plan tenía algunos fallos de código. La voz de Adrián era más difícil de entender, pero su tono parecía menos entusiasta que antes. Es curioso lo rápido que cambia la actitud de la gente cuando las ventajas se convierten en responsabilidades reales. Esa noche me dormí con una sonrisa, ya planeando mi siguiente paso. A la mañana siguiente, me desperté antes del despertador como si fuera Navidad, lo cual, en cierto modo, lo era. Hoy fue el día en que pude presentarle a Clara algo que me gusta llamar realidad financiera. Un concepto que había estado evitando con éxito durante la mayor parte de nuestros 4 años de matrimonio. La noche anterior ya había consultado todos nuestros estados de cuenta en mi portátil, los había organizado en carpetas ordenadas y los había comparado con los recibos que había estado guardando meticulosamente porque, a diferencia de algunos, entiendo cómo funciona el dinero. Clara todavía estaba en la cama cuando empecé a preparar café, probablemente con la esperanza de que si se quedaba bajo las sábanas el tiempo suficiente, la conversación de ayer se convirtiera en una especie de pesadilla estresante. La pobre no tenía ni idea de que su verdadera pesadilla apenas comenzaba. Alrededor de las 8:30, por fin entró a la cocina arrastrando los pies, vestida con mi vieja camiseta de la universidad y el pijama. Su pelo parecía como si hubiera estado luchando con demonios toda la noche, lo cual, considerando la conversación telefónica que escuché con Adrián alrededor de la medianoche, algo sobre complicaciones y la necesidad de resolver problemas, probablemente era así. «Buenos días», murmuró, evitando el contacto visual mientras se servía café con manos temblorosas. La mujer segura de sí misma que ayer le había soltado su bomba financiera había sido reemplazada por alguien que parecía haber pasado la noche en una auditoría de Hacienda. «Buenos días», dije con auténtico entusiasmo, porque de verdad lo sentía. «Un día precioso, ¿verdad? Perfecto para poner en orden nuestras finanzas».
Clara hizo una mueca como si acabara de arañar una pizarra. Marcus, sobre lo de ayer, quizás deberíamos hablar más antes de tomar decisiones importantes. ¿De qué hablar?, pregunté, extendiendo mis documentos financieros cuidadosamente organizados sobre la mesa del comedor como si estuviera preparando una sala de guerra. Tú quieres independencia financiera, yo quiero independencia financiera. Este es el siguiente paso lógico. Señalé la primera pila de papeles con el orgullo de un artista que revela una obra maestra. Empecemos con el panorama general, ¿de acuerdo? Nuestra cuenta de ahorros conjunta actualmente tiene $42,318. Clara se animó un poco al oír esa cifra. Casi podía ver el dólar reflejándose en sus ojos mientras calculaba mentalmente que podría comprar con $21,000. Un nuevo vestuario, tal vez unas buenas vacaciones con Adrien, sin duda, suficiente para sentirse económicamente segura mientras jugaba a las casitas con su jefe. Ahora, continué, sacando una hoja de cálculo resaltada que estuve perfeccionando hasta las 2 de la madrugada. He rastreado los depósitos desde que abrimos esta cuenta. Es fascinante, de verdad. El primer número hizo que la taza de café de Clara se congelara a punto de caerse, $36,071,12. Anuncié que esa era mi contribución a nuestros ahorros conjuntos durante los últimos 4 años. Saqué otra hoja. Sus contribuciones suman $6,246,88. Lo que significa que hice una pausa para darle un toque dramático, porque no me importa ser mezquina cuando la situación lo requiere. Tienes derecho a exactamente el 14,7% de nuestros ahorros conjuntos. El rostro de Clara experimentó varios cambios de color interesantes al procesar esta información. Pero, Marcus, eso no es justo. Estamos casados. Compartimos gastos. Tienes toda la razón. Dije, pasando a la siguiente sección de mi autopsia financiera. Compartimos gastos. Así que hablemos de eso, ¿vale? Aquí fue donde la cosa se puso realmente divertida. Había pasado meses registrando cada gasto, cada pago de facturas, cada compra, porque soy así de obsesiva y porque, en el fondo, sospechaba que este día llegaría. Clara, en cambio, tenía la inteligencia financiera de un pez dorado y la capacidad de llevar registros que la acompañaban. El alquiler. Empecé consultando mis notas como un fiscal ante un jurado. $1.800 al mes durante los últimos 4 años. He pagado el 91%. Servicios, comida, seguro, una historia parecida. Resulta que, al sumar todos nuestros gastos compartidos, has aportado aproximadamente el 22% del total. Clara palidecía con cada cifra que decía. Estás siendo ridículo, dijo, pero su voz había perdido toda convicción. Ganas más dinero que yo. Claro que pagaste más. Es cierto, acepté. Gano más dinero. Un 68% más, para ser exactos. Pero incluso considerando las diferencias proporcionales de ingresos, has estado contribuyendo muy poco a nuestra vida en común, algo que, sinceramente, nunca me importó cuando pensé que estábamos construyendo algo juntos. Pasé a la siguiente pila de documentos, y Clara abrió mucho los ojos al reconocer los recibos de cada compra importante que habíamos hecho. Muebles, anuncié. A ver, el sofá en el que estás sentada lo compré 2 meses antes de casarnos. ¿El comedor? Mi tarjeta de crédito. ¿Los muebles del dormitorio? También míos. El televisor, la cafetera, la licuadora sofisticada que tenías que tener para tus depurativos con jugos. Todo comprado con mi dinero. Clara intentó interrumpir, pero yo estaba impaciente. Los autos registrados a mi nombre porque tu crédito estaba arruinado cuando nos conocimos, ¿recuerdas? He hecho todos los pagos, he pagado todas las reparaciones, he cubierto el seguro. Incluso ese pequeño accidente que tuviste el año pasado. Mi seguro, mi deducible. Para entonces, Clara miraba la creciente pila de recibos como si fueran pruebas de un juicio por asesinato. Lo cual, en cierto modo, era así. El asesinato de su fantasía financiera. Hagamos los cálculos, dije, sacando mi portátil y abriendo una hoja de cálculo nueva. Los ahorros conjuntos menos mi aportación proporcional te dejan con unos $6.000.
Suma la mitad del valor de los objetos que legítimamente puedes reclamar como tuyos, tus joyas, tu ropa, tus efectos personales, y estamos hablando de unos $8.000 en total. El silencio se extendió entre nosotros como un cañón. Clara hacía cálculos mentales, probablemente intentando averiguar cómo se suponía que $8,000 financiarían su nueva vida con Adrián. Ayer, se imaginaba como una mujer independiente que tomaba decisiones financieras inteligentes. Hoy, descubría que había sido una mantenida todo este tiempo. Tiene que haber un error, susurró. No hay error, dije, cerrando la laptop con un clic de satisfacción. Solo 4 años de registros financieros a los que nunca te molestaste en prestar atención. Resulta que los cimientos de nuestra relación no eran tan sólidos como creías. A Clara le temblaban las manos al tomar su taza de café, y noté que sus ojos se humedecían sospechosamente. Marcus, por favor, podemos solucionarlo. No tengo que mudarme con Adrián. Pero tú si quieres, le recordé. Dijiste que fue una decisión financiera inteligente, ¿recuerdas? Y, sinceramente, Clara, creo que tienes razón. Deberías mudarte con Adrián sin duda. Hoy mismo, si es posible. Fue entonces cuando las primeras lágrimas de verdad resbalaron por su mejilla, y sentí algo que me sorprendió. Ni culpa ni arrepentimiento, sino una especie de satisfacción clínica. Como ver cómo un código particularmente elegante se ejecuta exactamente como lo diseñaste. Durante los días siguientes, me embarqué en lo que me gusta considerar el proyecto administrativo más terapéutico de mi vida. Mientras Clara empacaba sus pertenencias con el entusiasmo de quien se prepara para su propio funeral, yo desmantelé sistemáticamente todo vínculo que nos unía en el mundo moderno. Fue como operar nuestra vida en común, solo que en lugar de intentar salvar al paciente, me aseguraba de que muriera lo más rápido y completamente posible. Empecé con el seguro del coche, que, sinceramente, era una de mis llamadas favoritas. Clara llevaba 3 años en mi póliza porque su historial de conducción parecía el de un derbi de demolición. 2 multas por exceso de velocidad, un pequeño choque en un estacionamiento y aquel memorable incidente en el que, de alguna manera, chocó contra una boca de incendios. Mi agente de seguros, Esteve, siempre había sido amable con las adiciones a la póliza, pero me di cuenta de que contenía la respiración cada vez que llegaba la temporada de renovación. Necesito eliminar a Clara Grant de mi póliza de auto, le dije a Esteve cuando contestó el teléfono. Ah, ¿tener pólizas separadas?, preguntó. Eso es bastante común entre las parejas casadas hoy en día. A veces hay mejores tarifas. Algo así, dije, sin molestarme en explicarle que Clara ya no necesitaría seguro de coche, ya que el coche que conducía estaba a mi nombre y se quedaría conmigo. Está explorando otras opciones de transporte. Esteve pareció entender que no quería entrar en detalles. No hay problema, Marcus. Procesaré la eliminación hoy. Aunque tendrá que buscar su propia cobertura si sigue conduciendo. Ya no es mi problema, dije, y lo decía en serio. Después vino el plan de teléfono, que fue casi igual de satisfactorio. Clara había sido la línea secundaria de mi cuenta durante años, acumulando cargos por exceso de datos y mensajes de texto internacionales que nunca me había molestado en cuestionar. Ahora, de repente, me interesaban mucho esos cargos. Resulta que había estado enviando muchos mensajes de texto internacionales durante los últimos meses, concretamente a un número en Toronto que pertenecía a la exnovia de Adrián, quien, al parecer, tenía mucho que decir sobre los hábitos y el carácter de su exnovio. Interesante lectura, pero ya no es mi circo. La representante de atención al cliente de Verizon se mostró irritantemente alegre con todo el proceso. ¿Entonces cambiarás a una sola línea?, preguntó. Actualizando. Lo corregí. Definitivamente, actualizando. Lo siguiente fue la membresía del gimnasio. Clara se había apuntado a mi plan en el elegante gimnasio del centro hacía unos 2 años, supuestamente para apoyarnos mutuamente en nuestros objetivos de salud. En realidad, lo había usado principalmente como un club social caro donde podía tomar batidos carísimos y quejarse de su trabajo con otras esposas insatisfechas. La cuota mensual era ridícula, pero la justifiqué como una inversión en nuestra relación. Ahora parecía otra forma de subvencionar el estilo de vida de otra persona. Cuando llamé para cancelar la membresía de Clara, el gerente de ventas hizo todo lo posible por disuadirme.
¿Seguro? Las membresías para parejas son una excelente manera de mantener intereses comunes. Estamos explorando intereses diferentes, dije. Muy diferentes. Los servicios de streaming eran como abrir regalos, solo que en lugar de encontrar regalos, encontraba pruebas de cuánto dinero había gastado en el entretenimiento de otros. Netflix, Hulu, HBO Max, Disney Plus, Amazon Prime, Spotify Premium, incluso una app de meditación que Clara había usado exactamente 2 veces antes de olvidarla. Cada cuota mensual era pequeña por separado, pero juntas sumaban más de lo que la mayoría de la gente gasta en comestibles. La cancelación de Amazon Prime fue especialmente dulce porque Clara había estado usando mi cuenta para comprar de todo, desde libros y ropa deportiva hasta mascarillas faciales orgánicas que costaban más por onza que un buen whisky. Su historial de pedidos parecía un catálogo de compras impulsivas y sesiones de terapia de compras. Crema facial de $40, pantalones de yoga de $60, aceites esenciales de $120 que supuestamente equilibrarían sus chakras eran una tontería. Todo cargado a mi tarjeta de crédito, todo entregado en nuestro apartamento, todo justificado como cosas necesarias para la casa. Pero la verdadera joya fue cortarle el acceso a mis tarjetas de crédito. Clara había sido usuaria autorizada de mi tarjeta de crédito principal desde que nos casamos, lo que me pareció un acuerdo razonable en aquel momento. Necesitaba comprar comida, pagar la gasolina y cubrir los gastos de la casa cuando yo viajaba por trabajo. Lo que no me había dado cuenta era que lo había estado tratando como su fondo personal de entretenimiento. Cuando revisé los extractos de los últimos 6 meses, encontré cargos en restaurantes a los que nunca había ido, tiendas de ropa de las que nunca había oído hablar y, mi favorito, un cargo de $200 en Victoria's Secret de hacía 3 semanas. Al parecer, Clara había estado invirtiendo en lencería para su acuerdo puramente financiero con Adrián. A mi costa. La compañía de la tarjeta de crédito facilitó enormemente la eliminación de usuarios autorizados. Una llamada, 10 minutos en espera, y quizás, la seguridad financiera de Clara desapareció. Fue entonces cuando Adrián empezó a escribirme. El primer mensaje fue arrogante, lo que, sinceramente, me hizo reír a carcajadas. De todas formas, está mejor conmigo. Tú te lo pierdes, amigo. No respondí. ¿Por qué iba a hacerlo? Clara estaría mucho mejor con Adrián, suponiendo que Adrián estuviera dispuesto a cubrir todos los gastos que yo había manejado durante los últimos 4 años. Por alguna razón, dudaba que hubiera calculado cuánto costaba mantener a Clara con el estilo de vida al que se había acostumbrado. El segundo mensaje, que llegó 2 días después, estaba más molesto. Clara dice que cancelaste sus tarjetas de crédito. Menuda mezquindad, ¿no crees? Sigue siendo tu esposa. De nuevo, no respondí, pero hice una captura de pantalla para mi creciente colección de pruebas de que el acuerdo puramente financiero de Clara no era tan práctico como ella decía. El tercer mensaje llegó una semana después, y el tono había cambiado por completo. Mira, Marcus, aquí todos somos adultos. Clara anda corta de dinero para el alquiler y su historial crediticio no es muy bueno. ¿Podrías ayudarla este mes? Solo hasta que se recupere. Me quedé mirando el mensaje un minuto entero, realmente asombrado por su audacia. Adrián quería que subvencionara los gastos de manutención de su novia mientras viviera en su casa y durmiera en su cama. El hombre había pasado de tu pérdida a por favor, envíame dinero en menos de 10 días. Pero esto es lo que realmente me impactó. Dijo, solo hasta que se recupere. Como si Clara fuera una víctima de las circunstancias en lugar de una mujer adulta que había decidido deliberadamente arruinar su matrimonio por un hombre que, al parecer, no podía mantenerla. Borré el mensaje sin responder. El último mensaje llegó 3 días después, y para entonces Adrián parecía completamente desesperado. Nos estamos ahogando, Marcus. Sé un hombre y ayúdala. Tiene miedo y no sabe qué hacer. Casi me dio pena. Casi. Creía que estaba teniendo una aventura sexual con una mujer casada, con toda la diversión y sin ninguna responsabilidad. En cambio, heredó la dependencia financiera de otra persona y descubrió que el adulterio era mucho más caro de lo que había presupuestado. Borré ese mensaje también y luego bloqueé su número por completo. Clara había tomado su decisión, y yo también.
La diferencia era que yo había tomado la mía con información completa sobre cuánto costaría. Pasaron exactamente 5 días desde que Clara se mudó para que empezaran las llamadas, lo cual, sinceramente, fue más largo de lo que esperaba. Supuse que correría llorando a ver a su madre en cuanto se diera cuenta de que vivir con Adrián no era la aventura romántica que había imaginado. Pero, al parecer, tardó casi una semana en tragarse el orgullo lo suficiente como para admitir que su brillante plan se estaba desmoronando. Eleanor, la madre de Clara, fue la primera en llamar, y salió con todas sus fuerzas, como si defendiera el honor de su hija en una especie de juicio medieval por combate. Estaba sentado en mi oficina en casa, disfrutando de la paz y la tranquilidad de mi apartamento, repentinamente libre de dramas, cuando mi teléfono sonó a las 7:30 de la mañana de un sábado. Marcus Grant. La voz de Eleanor resonó por el altavoz con la calidez de un viento de enero. No puedo creer lo que oigo sobre cómo has tratado a mi hija. Tomé un sorbo de mi café, un café buenísimo. Ese café caro que Clara siempre decía que era un desperdicio de dinero, y me recosté en la silla. Buenos días, Eleanor. ¿Qué puedo hacer por ti? No me digas buenos días, jovencito. Clara me lo contó todo. ¿Cómo te atreves a abandonarla en su momento de necesidad? ¿Cómo te atreves a cortarle las tarjetas de crédito y dejarla abandonada? ¿Qué clase de hombre le hace eso a su esposa? Tenía que reconocerle el mérito a Clara. Clara claramente había dedicado tiempo a elaborar su versión de los hechos, eliminando todos los detalles inconvenientes como su romance con Adrián y su brillante plan para que yo subvencionara su nueva vivienda. En la versión de Clara, aparentemente ella era solo una mujer responsable que intentaba tomar decisiones financieras inteligentes, y yo era el marido vengativo que la había castigado por ser práctica. Eleanor, dije, con voz tranquila y razonable. Creo que podría haber cierta confusión sobre lo que realmente ocurrió. Clara decidió mudarse con su jefe, Adrián. Ella lo llamó un acuerdo financiero. Sí, exactamente. Eleanor lo interrumpió. Ella intentaba ahorrar para su futuro juntos, y tú te enojaste como un niño mimado. ¿Conoces a Adrián?, pregunté. Hubo una pausa. Bueno, no, pero Clara dice que es un hombre muy amable que la está ayudando en un momento difícil. ¿Está casado, Eleanor? Lleva 8 años casado. 2 niños. El silencio se prolongó tanto que pensé que la llamada se había cortado. Cuando Eleanor por fin volvió a hablar, su voz había perdido parte de su furia moral. Eso no puede ser. Clara no lo haría. Pregúntale, sugerí. Pregúntale sobre las llamadas nocturnas, la ropa nueva, el repentino interés en hacer horas extra. Pregúntale por qué necesitaba mudarse con Adrián específicamente. Cuando hay muchos apartamentos más baratos que podría haber alquilado si realmente el objetivo hubiera sido ahorrar dinero. Eleanor me colgó, pero presentía que Clara estaba a punto de recibir una llamada muy interesante de su madre. La siguiente oleada de ataques vino de nuestros amigos en común, lo cual fue aún más molesto porque eran personas que realmente me gustaban y con las que esperaba mantener una relación después del divorcio. Pero Clara se les adelantó con su versión cuidadosamente editada de los hechos, y para cuando empecé a recibir sus llamadas, ya me había retratado como una especie de maltratador financiero que había abandonado cruelmente a su esposa, por intentar ser responsable. La primera llamada fue de Sara, quien había sido la dama de honor de Clara y siempre había sido amable conmigo, aunque sospechaba que nunca había entendido bien que veía a Clara en un analista de sistemas aburrido. Marcus, debo decir que estoy muy decepcionada contigo. Empezó sin preámbulos. Clara es mi amiga, y lo que le estás haciendo es cruel. ¿Qué le estoy haciendo exactamente, Sara? No te hagas la tonta. Sabes perfectamente lo que haces. Ella toma una decisión práctica sobre ahorrar dinero, y la castigas quitándole su seguridad financiera. Eso es abuso emocional, Marcus. Casi me río. Abuso emocional. Clara le engaña a su marido, se muda con su amante y espera que él siga pagando sus cuentas, pero, por alguna razón, soy yo quien comete el abuso al negarme a subvencionar su adulterio. Sara, ¿te dijo Clara que vive con su jefe? Sí. Explicó el acuerdo. Es una decisión financiera inteligente. ¿Mencionó que su jefe está casado? Otra pausa.
Estas pausas se estaban convirtiendo en mi parte favorita de estas conversaciones. Eso no importa, dijo Sara, pero ahora parecía menos segura. Solo alquila una habitación. En una casa de 3 habitaciones. Por $600 al mes. De un hombre con el que lleva meses teniendo una aventura. Sigue pensando que solo se trata de ahorrar dinero. Lo que pasaba con los amigos de Clara era que querían creer su historia porque encajaba con su visión del mundo. Clara, la adulta responsable. Yo, el hombre irrazonable que no soportaba la independencia de su esposa. Pero no eran tontos, y en cuanto empecé a llenar los huecos que Clara había dejado fuera de su narrativa, la historia dejó de tener sentido. Recibí 3 llamadas más durante los 2 días siguientes, de Tom y Jennifer, una pareja con la que cenábamos habitualmente, y de Mike, mi antiguo compañero de piso de la universidad, quien me presentó a Clara. Cada conversación seguía el mismo patrón. Indignación inicial por la versión de Clara, seguida de confusión cuando les proporcioné el contexto que faltaba, y un silencio incómodo al darse cuenta de que les había contado una mentira cuidadosamente elaborada. Pero no había llegado tan lejos dejando las cosas al azar. Mientras Clara estaba ocupada contando su historia desdichada a cualquiera que la escuchara, yo había estado haciendo lo que mejor sé hacer, recopilar pruebas, organizar datos y prepararme precisamente para este escenario. Mira, llevaba meses sospechando que algo pasaba entre Clara y Adrián. No soy de las que contratan investigadores privados ni revisan el teléfono de nadie, pero soy observadora y sé identificar patrones. Así que empecé a documentarlo todo. Capturas de pantalla de notificaciones de mensajes de texto sospechosos. Extractos de tarjetas de crédito con cargos en restaurantes y hoteles cuando Clara decía que trabajaba hasta tarde. Incluso algunas fotos que tomé casualmente cuando Clara se preparaba para eventos laborales que requerían ropa de noche y peluquería profesional. La evidencia más perjudicial provino de Julia Martínez, una compañera de la empresa de Clara, quien me contactó 3 semanas antes del gran anuncio de Clara. Julia y yo nos conocimos en algunas fiestas de la empresa y ella siempre me había parecido directa, de esas personas que se ocupaban de sus propios asuntos hasta que los de los demás se volvían imposibles de ignorar. Marcus, probablemente no debería contarte esto, dijo Julia al llamar, pero pensé que deberías saber que en la oficina están hablando de Clara y Adrián. Han sido muy cercanos. Lo siento, pero sentí que merecía saberlo. Le di las gracias a Julia y le pregunté si estaría dispuesta a dejar sus observaciones por escrito, por si acaso. Aceptó, y terminé con una declaración de 2 páginas que detallaba meses de comportamiento inapropiado entre Clara y su jefe, largas reuniones a puerta cerrada, viajes de negocios que no parecían tener ningún propósito comercial real y chismes de oficina sobre su relación, que habían estado circulando durante semanas. Así que cuando Mike me llamó, furioso por haber abandonado a Clara, tenía una respuesta preparada. Mike, te voy a enviar unos archivos. Revísalos y luego llámame si sigues pensando que soy el malo de esta situación. Lo recopilé todo en una sola carpeta, extractos de tarjetas de crédito, capturas de pantalla de mensajes de texto, el extracto de Julia, e incluso una cronología que creé mostrando la correlación entre los eventos laborales de Clara y sus repentinos cambios de personalidad. Luego se lo envié a Mike con un simple mensaje. Esto es lo que Clara no te dijo. Mike volvió a llamar 2 horas después. Dios mío, Marcus. No tenía ni idea. La mayoría de la gente no, dije. Clara es muy buena cuidando su imagen. Después de eso, la noticia se corrió como la pólvora. Mike se lo contó a Tom y Jennifer, quienes se sintieron fatal por su llamada anterior, y se disculparon efusivamente. Sara nunca volvió a llamar, pero me enteré por ahí de que había confrontado a Clara directamente y que la segunda vez le habían contado una historia muy diferente. Incluso Eleanor volvió a llamar, admitiendo tímidamente que quizá había malinterpretado la situación y preguntando si podía hacer algo para ayudarme en este momento difícil. En una semana, la campaña de desprestigio de Clara no solo había fracasado, sino que había fracasado estrepitosamente. Las personas que ella esperaba que me presionaran para que la apoyara económicamente, en cambio, se dieron cuenta, a través de sus mentiras, y empezaron a cuestionar todo lo demás que les había contado sobre nuestro matrimonio. ¿Pero lo mejor? Nunca tuve que atacar directamente a Clara ni parecer vengativo. Simplemente presenté hechos y dejé que otros sacaran sus propias conclusiones.
Resulta que la verdad es un arma muy efectiva cuando sabes cómo usarla. Las fichas de dominó empezaron a caer más rápido de lo que imaginaba, y sinceramente, era mejor que cualquier serie de Netflix que hubiera visto de corrido. A las 2 semanas de que la campaña de desprestigio cuidadosamente orquestada de Clara se desmoronara en su cara, las repercusiones de su brillante decisión financiera se extendían por todos los aspectos de su vida como un virus a través de una red poco segura. La primera llamada que recibí fue de Robert, el padre de Clara, y la diferencia entre su tono y el anterior ataque nuclear de su esposa Eleanor fue como la noche y el día. Donde Eleanor se me había acercado como una osa protegiendo a su cachorro, Robert parecía cansado, decepcionado y, francamente, avergonzado. Marcus, me dijo cuando contesté el teléfono un jueves por la noche, te debo una disculpa. Siempre me había caído bien Robert. Era un hombre práctico que había construido un exitoso negocio de plomería desde cero, el tipo de persona que entendía que las acciones tienen consecuencias y que no se pueden solucionar los problemas, fingiendo que no existen. Se había esforzado al máximo para mantener a su familia. Había pagado los estudios universitarios de sus 2 hijas y siempre me había tratado con el respeto que los hombres de su generación reservaban para quienes consideraban sólidos y confiables. No me debes nada, Robert, dije, y lo decía en serio. Sí, lo sé, insistió. Eleanor me contó lo que realmente pasó después de hablar contigo por segunda vez. Debí haber sabido que había algo más cuando Clara nos llamó por primera vez, llorando por cómo la habías abandonado. Mi hija hizo una pausa, y pude oírlo forcejear con qué decir a continuación. Mi hija se ha deshonrado a sí misma, Marcus, y ha deshonrado a nuestra familia. El peso de su voz me impactó más de lo esperado. Este era un hombre que había criado a sus hijas para que fueran adultas independientes y responsables, y Clara acababa de arruinar 4 años de matrimonio para perseguir a un hombre casado que solo le había prometido un alquiler barato y buenos momentos. Para alguien como Robert, que llevaba 35 años casado con la misma mujer y había construido todo lo que tenía con trabajo honesto y sacrificio, el comportamiento de Clara no era solo estúpido, sino una traición fundamental a todo lo que él había intentado enseñarle. Ella tomó su decisión, dije, porque realmente no había nada más que decir. Una decisión muy tonta, murmuró Robert. Ese chico, Adrián, con el que vive, ¿sabes que su mujer se enteró? La verdad es que no lo sabía, pero no me sorprendió demasiado. Las parejas de infidelidad no suelen ser muy buenas ocultando sus huellas, y por lo que había observado del buen juicio de Adrián, la sutileza no era precisamente su fuerte. ¿Cómo te enteraste?, pregunté. Clara llamó a su madre ayer, histérica. Parece que la esposa de Adrián apareció en casa el lunes por la noche con los papeles del divorcio y un abogado. Si no me equivoco, armó un buen escándalo. Intervino la policía. Tuve que dejar la cerveza para que no se me cayera. Esto fue incluso mejor de lo que esperaba. El acuerdo financiero de Clara no solo se había convertido en un desastre sentimental, sino también en una pesadilla legal. Al parecer, la esposa de Adrián llevaba meses sospechando, continuó Robert. Contrató a un investigador privado, consiguió fotos, todo. Ahora le está quitando todo lo que tiene, la casa, el negocio, hasta sus cuentas de jubilación. Clara eligió a un ganador. La ironía era deliciosa. Clara me había dejado por Adrián porque creía que él le ofrecía más estabilidad, más emoción y más oportunidades económicas que nuestro aburrido matrimonio de clase media. En cambio, se había juntado con un tipo que estaba a punto de perderlo todo por culpa de su esposa, justificadamente furiosa. Hay más, dijo Robert, y su voz se volvió aún más grave. El rumor se extendió por la empresa de Clara. Sobre el asunto, sobre que Adrián era su supervisor, sobre todo el lío. Recursos Humanos intervino. Lo llaman conflicto de intereses e investigan si se violó alguna política de la empresa. Sentí una oscura satisfacción extendiéndose por mi pecho como un buen whisky. Clara no solo había arruinado su matrimonio y su situación económica, sino que también había destruido potencialmente su carrera. El mismo trabajo que había sido tan importante para ella, el ascenso profesional que supuestamente justificaba todas esas noches de fiesta y actividades de fin de semana con Adrián, ahora estaba en peligro porque no podía separar su vida personal de sus responsabilidades profesionales. Ayer despidieron a Adrián, continuó Robert. Lo despidieron con justa causa, sin indemnización, sin referencias.
Llevaba 22 años en esa empresa y lo echaron como si estuviera robando material de oficina. Eso explicaba por qué los mensajes de Adrián se habían vuelto tan desesperados en los últimos días, aunque había dejado de leerlos tras los primeros y patéticos intentos de que me hiciera ser razonable con la situación de Clara. El hombre había pasado de ser su jefe a estar desempleado más rápido que un colapso del sistema, y ahora probablemente se estaba dando cuenta de que su brillante plan de cambiar de esposa a una modelo más joven lo había dejado sin esposa, sin trabajo y sin futuro. ¿Y Clara?, pregunté, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. Lo llaman renuncia voluntaria, dijo Robert con amarga ironía. Le dieron a elegir entre eso y una audiencia formal de despido. Aceptó la renuncia, pero la industria en su conjunto es bastante pequeña. Se corre la voz de que no le va a resultar fácil encontrar otro trabajo en marketing pronto. Hice un cálculo rápido mentalmente. Clara ganaba unos $52.000 al año en su trabajo, lo cual no era espectacular, pero le alcanzaba para cubrir su parte de los gastos y sus hábitos de gasto personales. Ahora estaba desempleada, viviendo con un hombre igualmente desempleado en una casa que su esposa estaba a punto de reclamar en el divorcio, con unos $8.000 en bienes y un crédito, en el mejor de los casos, cuestionable. Mientras tanto, Adrián se enfrentaba a la pérdida de su casa, sus intereses comerciales, probablemente los fondos universitarios de su hijo y cualquier esperanza de un futuro financiero decente. El abogado de su esposa, sin duda, se aseguraría de que pagara por su infidelidad de la forma más cara posible. Lo siento por los hijos de ese hombre, dijo Robert, haciéndose eco de mis propios pensamientos. Sufrirán por las malas decisiones de su padre. En cuanto a Clara, hizo otra pausa. La crié mejor que esto, Marcus. Creía que sí. Lo hiciste bien, Robert, dije, y lo decía en serio. La gente toma sus propias decisiones. No puedes controlar lo que hacen tus hijos cuando son adultos. Quizás no, dijo, pero sí que puedo estar decepcionado de ellos. Eleanor quiere que Clara vuelva a casa y se quede con nosotros hasta que se recupere. Le dije que no, que no. Clara es una mujer adulta que tomó una decisión de adulta. Ella puede vivir con las consecuencias de la adultez. Eso me sorprendió. Pensé que los padres de Clara acabarían cediendo y le brindarían un apoyo, como lo hicieron cuando se metió en problemas en la universidad o cuando tuvo problemas económicos antes de casarnos. Pero parecía que Robert, al menos, ya no toleraba el mal juicio de su hija. Ella rompió lazos, Marcus. Contigo, con su trabajo, con su futuro. ¿Y para qué? Un hombre de mediana edad que no podía contenerse y no tenía el sentido común de ser discreto. Hablamos unos minutos más, pero la conversación había cubierto los puntos importantes. La brillante estrategia financiera de Clara se había derrumbado por completo, llevándose consigo la vida de Adrián y dejándolos a ambos peor de lo que habían empezado. Sus redes de seguridad desaparecían una a una, y quienes podrían haberla ayudado estaban demasiado disgustados con sus decisiones como para ofrecerle ayuda. Después de colgar con Robert, me senté en mi tranquilo y apacible apartamento y me maravillé de lo bien que todo estaba saliendo. No había tenido que destruir la vida de Clara. Lo había hecho ella sola. Con un poco de ayuda de la espectacular falta de criterio de Adrián. Lo único que yo hice fue negarme a subvencionar sus malas decisiones y proporcionar información precisa a quienes la solicitaban. Pero el colapso apenas comenzaba, y presentía que lo mejor estaba por venir. Desde mi nuevo apartamento en el centro, un lugar elegante y moderno con ventanales de piso a techo y una vista de la ciudad que me hacía sentir como si viviera en una película, vi cómo el mundo de Clara implosionaba con la fascinación distante de un científico que observa un experimento particularmente interesante. El apartamento era todo lo que nuestro antiguo hogar no era. Tranquila, espaciosa y felizmente libre del bagaje emocional que se había ido acumulando como basura digital en nuestra vida compartida. Firmé un contrato de arrendamiento de 1 año y la amueblé exactamente como quería, sin tener que negociar con nadie sobre la paleta de colores ni sobre si realmente necesitábamos una oficina en casa que costara más que los coches de la mayoría. Lo mejor de todo era que Clara no tenía ni idea de que seguía en la ciudad. Por lo que ella sabía, yo estaba en algún lugar de Suiza, probablemente comiendo queso caro y aprendiendo alemán mientras ella lidiaba con las consecuencias de sus brillantes decisiones. Me había esforzado por mantener esa ilusión,
usando una VPN para que mi actividad en redes sociales pareciera provenir de Zurich y pidiéndole a Mike que mencionara casualmente a cualquiera que preguntara que me estaba adaptando bien en el extranjero y que parecía feliz con el cambio de aires. En realidad, me estaba adaptando perfectamente a unos 20 minutos de nuestro antiguo apartamento, lo suficientemente cerca como para estar al tanto del desastre en curso, pero lo suficientemente lejos como para evitar cualquier encuentro accidental. Era como estar en primera fila para ver el mejor reality show jamás creado, solo que todo el drama se debía a gente que intentaría estafarme. La red de inteligencia que había desarrollado resultó sorprendentemente eficaz para algo que había creado sin mucho esfuerzo. Julia, de la antigua empresa de Clara, se había convertido en una fuente de información inesperadamente valiosa, en parte porque se sentía culpable por no haber hablado antes y en parte porque estaba realmente preocupada por las consecuencias de todo el lío. Me enviaba actualizaciones por mensaje cada pocos días, generalmente precedidas de «no te enteraste de esto por mí», pero, seguidas de algún nuevo detalle sobre el espectacular desmoronamiento de las vidas de Clara y Adrián. La esposa de Adrián vació sus cuentas conjuntas. Julia me envió un mensaje un martes por la tarde mientras depuraba un código particularmente difícil y disfrutaba del silencio de mi nueva oficina. Ayer se presentó en la oficina intentando cobrar su último sueldo antes de tiempo porque no puede pagar el coche. Tuve que reconocer la justicia cósmica de ese suceso en particular. Adrián llevaba meses enviándome mensajes de texto sobre ser un hombre de verdad y ayudar a Clara económicamente, y ahora no podía permitirse el transporte. El mismo tipo que me había dicho con aire de suficiencia que Clara estaba mejor con él, al parecer, estaba descubriendo que mantener a una novia desempleada era mucho más caro de lo que había presupuestado. Mike resultó ser otra excelente fuente de información, aunque era más discreto que Julia. Llamaba aproximadamente cada semana, aparentemente solo para ver cómo me adaptaba a la vida en Suiza, pero nuestras conversaciones siempre parecían derivar hacia actualizaciones sobre la situación de Clara. Mike se sintió fatal por haber creído al principio su versión de los hechos, y creo que mantenerme informada fue su forma de enmendarse. No te lo vas a creer, me dijo Mike durante una de nuestras llamadas semanales, pero Tom se encontró con Clara ayer en el supermercado. Al parecer, tenía un aspecto fatal, como si no hubiera dormido en semanas. Qué lástima, dije, aunque admito que sentí una pequeña oleada de satisfacción. Clara siempre había sido vanidosa con su apariencia, gastando cantidades desorbitadas de dinero en productos para el cuidado de la piel y tratamientos de belleza, para mantener lo que ella llamaba su imagen profesional. El hecho de que tuviera un aspecto descuidado sugería que el estrés la estaba afectando de maneras que iban más allá de la presión económica. Mejora, continuó Mike. Tom dijo que intentó fingir que todo iba bien, hablando de cómo estaba explorando nuevas oportunidades y tomándose un tiempo para reevaluar sus objetivos profesionales. Pero entonces su tarjeta fue rechazada cuando intentó comprar comida. Casi me dio pena. Casi. Es fundamentalmente humillante que te rechacen la tarjeta en público, sobre todo cuando intentas mantener la ficción de que tu vida va según lo previsto. Pero entonces recordé la confianza con la que se había sentado en nuestro sofá y me había dicho que se mudaba con otro hombre porque era financieramente responsable, y mi compasión se desvaneció rápidamente. Fue particularmente fascinante ver cómo se desarrollaba el declive de Clara en las redes sociales. Durante las primeras semanas después de mudarse, sus cuentas de Instagram y Facebook estuvieron llenas de publicaciones cuidadosamente seleccionadas, diseñadas para proyectar éxito e independencia. Fotos de cafés elegantes con subtítulos sobre nuevos comienzos y tomar las riendas de mi futuro. Fotos ingeniosamente montadas de ella y Adrián en restaurantes caros, subtituladas con frases inspiradoras genéricas sobre vivir la vida al máximo y seguir el corazón. Pero a medida que las semanas se convertían en meses y la realidad se imponía, las publicaciones se volvieron menos frecuentes y mucho menos pulidas. Las fotos de restaurantes caros fueron reemplazadas por selfies borrosos tomados en lo que parecían restaurantes de comida rápida. Las citas inspiradoras sobre perseguir tus sueños dieron paso a publicaciones vagas sobre tiempos difíciles y la fortaleza. Finalmente, las publicaciones cesaron por completo y la presencia de Clara en redes sociales desapareció por completo. Su Instagram desapareció, mencionó Sara durante una de nuestras llamadas ocasionales para ver cómo estaba. Sara había sido una de las pocas personas que mantuvo una relación con ambos después de que comenzara el proceso de divorcio, aunque noté que estaba lidiando con la disonancia cognitiva de haber creído tan completamente la historia inicial de Clara.
¿Desapareció o simplemente está inactiva?, pregunté. Borrado. Su Facebook también, como si hubiera decidido desaparecer de Internet por completo. Fue más dramático de lo que esperaba. Clara se había vuelto adicta a la validación de las redes sociales, publicando constantemente actualizaciones sobre su vida y coleccionando me gusta y comentarios como quienes coleccionan sellos. El hecho de que hubiera borrado sus cuentas por completo sugería que mantener la ilusión del éxito se había vuelto demasiado agotador. Mientras tanto, mi propia vida había adquirido una cualidad que solo puedo describir como agresivamente pacífica. Sin la constante carga financiera y el drama emocional de Clara, me encontré con más dinero, más tiempo y mucho menos estrés del que había tenido en años. Dormía mejor, comía mejor y disfrutaba de mi trabajo en lugar de verlo solo como una forma de financiar el estilo de vida de alguien. Empecé a hacer viajes de fin de semana. Nada demasiado exótico, solo paseos por la costa o visitas a ciudades que siempre quise ver pero para las que nunca tuve tiempo cuando mis fines de semana estaban ocupados con las obligaciones sociales de Clara y los quehaceres domésticos. Compré un coche nuevo, un Tesla Model S que llevaba años deseando, pero que no podía justificar cuando mantenía a 2 personas con un solo sueldo. Me apunté a una clase de fotografía, algo que me interesaba desde la universidad, pero que nunca había hecho porque a Clara le parecía poco práctico. Lo más extraño fue lo poco que extrañé la relación en sí. Esperaba sentirme sola, o arrepentida, o al menos nostálgica por los buenos momentos que Clara y yo habíamos compartido. En cambio, me sentí como alguien que por fin se había librado de un dolor de cabeza crónico con el que había vivido tanto tiempo que había olvidado lo que se sentía al no tener dolor. Mis amigos me preguntaban cómo llevaba el divorcio y parecían sinceramente sorprendidos cuando les decía que lo estaba haciendo de maravilla. Esperaban que estuviera amargada, enojada o al menos triste por el fin de mi matrimonio. En cambio, me sentí como si me hubieran liberado de un contrato que, desde el principio, había estado muy sesgado a favor de la otra parte. Las actualizaciones ocasionales que recibía sobre la situación de Clara solo reforzaron mi astucia al cortar lazos cuando lo hice. Según el último informe de inteligencia de Julia, Clara se vio obligada a volver a vivir con sus padres después de que Adrián perdiera la casa en su acuerdo de divorcio. Trabajaba a tiempo parcial en una tienda minorista en el centro comercial, ganando apenas lo suficiente para cubrir los pagos de su préstamo estudiantil y sus gastos básicos. Adrián se había mudado con su hermano y conducía para Uber mientras intentaba reconstruir su carrera desde cero. Rompieron. Julia me envió un mensaje una noche mientras disfrutaba de una copa de vino en el balcón y veía cómo el atardecer teñía el horizonte de la ciudad de tonos dorados y naranjas. Al parecer, la cosa se puso bastante fea. Hubo muchas culpas y señalamientos sobre quién tenía la culpa de todo. No me sorprendió. Las relaciones que empiezan con una traición y se sostienen por la necesidad económica rara vez sobreviven, cuando el dinero se acaba y la realidad se impone. Clara y Adrián habían construido su conexión con la emoción de andar a escondidas y la fantasía de que estaban cambiando su vida por una mejor. Cuando el andar a escondidas se convirtió en vergüenza pública y la vida mejor se convirtió en desempleo y gastos legales, no quedó mucho que los mantuviera unidos. La última información provino de una fuente inesperada. Eleanor, la madre de Clara, quien me llamó un sábado por la mañana unos 6 meses después de que Clara se mudara. Marcus, espero que no te importe que llame, dijo, sin la ira justificada que había transmitido durante nuestra primera conversación. Quería disculparme por cómo te hablé antes. Ahora entiendo lo que realmente pasó. No necesitas disculparte, Eleanor, dije, y lo decía en serio. Clara ha vuelto a casa con nosotros, continuó, y noté el cansancio en su voz. Está pasando apuros, le cuesta encontrar trabajo, lidia con la depresión, ese tipo de cosas. Sigue diciendo que cometió un terrible error. Esperé a que Eleanor me pidiera que aceptara a Clara de nuevo, o que la ayudara económicamente, o al menos que hablara con ella, pero la petición nunca llegó. Solo quería que lo supieras, Robert, y no te culpo por nada de esto, dijo Eleanor finalmente. Fuiste un buen esposo para ella, y ella lo desperdició por nada. Hay errores que no se pueden deshacer. Después de colgar, me senté en el balcón un buen rato, pensando en el camino que nos había llevado a todos hasta este punto.
Clara lo había arriesgado todo creyendo que podía tenerlo todo, la emoción de una aventura, la seguridad financiera de un matrimonio y la libertad de tomar decisiones unilaterales sobre su vida, sin consecuencias. Había perdido esa apuesta estrepitosamente, y ahora descubría que algunos puentes, una vez quemados, no se pueden reconstruir. Pero ese ya no era mi problema. Había seguido adelante con cosas mejores, y no tenía intención de mirar atrás. 6 meses después de mi nueva vida de feliz independencia, justo cuando creía que el asunto de Clara había llegado a su fin, sonó el timbre un martes por la mañana, con la inquietante sincronización de una alerta de seguridad de software. Estaba trabajando desde casa ese día, absorto en la depuración de la arquitectura de la base de datos de un cliente, cuando el sonido me sacó de mi trance de programación como una alarma de incendios. En mi puerta estaba un chico con aspecto nervioso, con un traje que no le sentaba bien, que no debía de tener más de 25 años, agarrando un sobre Manila como si contuviera códigos de lanzamiento nuclear. «¿Marcus Grant?», preguntó, consultando un papel que probablemente contenía instrucciones impresas de MapQuest. «Ese soy yo», dije, aunque presentía lo que venía a continuación. «Le han notificado», anunció con el dramatismo de quien ha aprendido los procedimientos legales viendo demasiados dramas judiciales en la televisión. Me puso el sobre en las manos. Murmuró algo sobre que tuviera un buen día y prácticamente corrió de vuelta a su Honda Civic como si escapara de la escena de un crimen. Me quedé un momento en la puerta, sosteniendo el sobre y maravillándome de la capacidad de Clara para seguir sorprendiéndome, incluso cuando creía haber visto toda la magnitud de su error de juicio. Luego entré, me serví un café y abrí lo que resultó ser el correo más entretenido que había recibido en todo el año. El membrete pertenecía a Jameson & Associates, un bufete especializado en lo que su sitio web llamaba resolución de disputas familiares y que todos los demás llaman, ayudando a cónyuges resentidos a obtener la máxima venganza a través del sistema legal. El nombre del abogado estaba impreso en la parte superior con una elegante caligrafía, Bradley J. Jameson, Esquire. Como si la parte de Esquire lo hiciera parecer más intimidante en lugar de simplemente pretencioso. La carta de demanda en sí era una obra maestra de teatro legal, 3 páginas de lenguaje formal que, en resumen, Clara alegaba que yo había causado angustia emocional y abandono financiero durante nuestro matrimonio, y que tenía derecho a una compensación por el trauma psicológico que le había infligido al negarme a mantenerla después de que se mudara con otro hombre. Tuve que leerla 2 veces para asegurarme de haberla entendido bien. En realidad, Clara intentaba demandarme por angustia emocional porque había dejado de pagarle las cuentas después de que me dejara por su jefe. Afirmaba que mi negativa a subvencionar su aventura le había causado una profunda angustia mental y un daño irreparable a su futuro financiero. La mujer había logrado presentar su propio adulterio como algo que yo le había hecho, pero lo mejor de todo era la cantidad que exigía, $50.000 en daños compensatorios, más otros $25.000 por dolor y sufrimiento. Un total de $75.000, aproximadamente el doble de lo que había aportado a nuestros ahorros conjuntos durante los 4 años de matrimonio. Clara, básicamente, intentaba que le pagaran por engañarme. La carta concluía con las habituales amenazas legales sobre procedimientos judiciales y daños adicionales si no respondía en 30 días, firmada con una floritura que sugería que Bradley J. Jameson se tomaba muy en serio. Dejé la carta y empecé a reír. No con la risa amarga y furiosa de alguien que ha sido presionado demasiado, sino con genuina diversión ante la audacia de lo que Clara intentaba. Había intentado la manipulación emocional, la culpabilidad financiera y las campañas de presión social, y cuando todo eso falló, decidió usar el sistema legal como arma para obligarme a pagar por sus errores. Lo que Clara no sabía. Lo que al parecer nunca se había molestado en averiguar durante nuestros 4 años de matrimonio era que yo había estudiado Derecho Mercantil en la universidad, precisamente porque planeaba fundar mi propia consultoría y quería entender contratos y responsabilidad civil. No era abogado, pero sabía lo suficiente del sistema legal como para reconocer una demanda por molestias en cuanto la veía. Y lo más importante, me había estado preparando para este escenario desde el día en que Clara se mudó. La primera llamada que hice fue a Dana Ruiz, una abogada a la que había consultado 6 meses antes cuando sospeché que Clara podría intentar algo así. Dana se especializaba en lo que ella llamaba derecho familiar defensivo. Básicamente, protegía a la gente de exesposos vengativos que intentaban usar el sistema judicial como arma.
Era justo el tipo de abogada perspicaz y sensata que necesitas de tu lado cuando alguien decide jugar con tu futuro financiero. Marcus, dijo Dana cuando llamé a su oficina. Déjame adivinar. Clara por fin dio el paso. Podría decirse que sí. Respondí, repasando la carta de demanda. Angustia emocional. Abandono financiero. $75.000 en daños. Dana resopló. ¡Qué aficionado! Bradley Jameson, ¿verdad? Ya he tratado con él. Acepta casos como este con honorarios de contingencia, esperando acuerdos rápidos con quienes no quieren la molestia de ir a juicio. ¿Y qué hacemos? Vaya, esto va a ser divertido, dijo Dana, y pude notar la sonrisa en su voz. Dime que aún tienes toda la documentación que comentamos. Sí que la tenía. De hecho, tenía mucha más de la que Dana y yo habíamos recopilado originalmente, porque había estado ampliando el archivo constantemente durante los últimos 6 meses. Capturas de pantalla de mensajes de texto. Extractos de tarjetas de crédito. Registros bancarios. Declaraciones de testigos. Incluso grabaciones de la cámara de seguridad de nuestro edificio que mostraban a Adrián de visita en horario laboral cuando Clara afirmaba estar trabajando hasta tarde. Pero la joya de la corona de mi colección de pruebas fue algo que descubrí por casualidad 3 semanas después de que Clara se mudara. Mientras limpiaba nuestra computadora compartida, que al parecer Clara había olvidado que contenía años de archivos personales, encontré una carpeta escondida entre sus documentos, etiquetada como fotos de respaldo. Dentro había docenas de fotos que se había tomado con Adrián durante los últimos meses, incluyendo algunas bastante explícitas que dejaban clara la naturaleza de su situación financiera. Lo que hacía que estas fotos fueran particularmente perjudiciales desde un punto de vista legal eran los metadatos, que demostraban que se habían tomado durante el horario laboral en la oficina de Adrián con equipos de la empresa. Clara básicamente había creado un registro digital detallado de su infidelidad, con marcas de tiempo y datos de ubicación que demostraban que había estado realizando negocios personales en el tiempo y la propiedad de su empleador. Esto es mejor que Navidad, dijo Dana cuando le llevé el expediente completo al día siguiente. Marcus, tu exesposa, no solo cometió adulterio. Creó un sistema exhaustivo de documentación para su propia mala conducta. El contraataque de Dana fue rápido, quirúrgico y absolutamente devastador. En lugar de simplemente responder a la demanda de Clara por angustia emocional, presentó una contrademanda alegando conspiración para cometer fraude, incumplimiento del contrato matrimonial y causarme angustia emocional intencionalmente. La acusación de conspiración fue particularmente brillante. Dana argumentó que Clara y Adrián habían colaborado para engañarme sobre la naturaleza de su relación, mientras Clara seguía usando mis recursos financieros para mantener su estilo de vida. Calificó el discurso de Clara sobre el acuerdo financiero como parte de un elaborado plan para mantener el acceso a mis ingresos mientras vivía con su amante, lo cual, siendo sinceros, era exactamente lo que había sido. El expediente de pruebas que Dana presentó con nuestra contrademanda era el sueño de cualquier fiscal. Extractos bancarios que demostraban que yo había aportado el 85% de nuestros ahorros conjuntos mientras Clara gastaba dinero en lencería y cenas románticas con Adrián. Registros de tarjetas de crédito que documentaban cargos en hoteles donde Clara y Adrián tuvieron su aventura. Mensajes de texto entre Clara y sus amigas hablando sobre cómo manejar a Marcus mientras ella continuaba su relación con Adrián. Pero la pieza clave de la resistencia fue la declaración de Julia, que Dana había ampliado en una declaración jurada detallada sobre la conducta de Clara y Adrián en el trabajo. Julia lo había documentado todo, las reuniones a puerta cerrada, los tocamientos inapropiados. Como Adrián había empezado a darle a Clara un trato preferencial y mejores tareas. Incluso había tomado notas sobre incidentes específicos, incluyendo fechas y horas, porque planeaba reportarlos a recursos humanos antes de que la situación se desatara por sí sola. Lo interesante de esto, explicó Dana mientras revisábamos nuestro expediente, es que el abogado de Clara probablemente aceptó este caso esperando un acuerdo rápido. Está a punto de descubrir que su cliente no solo no tiene caso, sino que se ha expuesto a una responsabilidad significativa. La respuesta de Jameson y Associates llegó exactamente una semana después de que Dana presentara nuestra contrademanda. Y fue todo lo que esperaba. Atrás quedaron la postura agresiva y la exigencia de daños y perjuicios. En cambio, Bradley J.
Jameson se mostró repentinamente muy interesado en explorar opciones de acuerdo y evitar los costos e incertidumbres del litigio. Al parecer, Clara lo despidió a las 48 horas de ver nuestro expediente de pruebas. Su segundo abogado duró exactamente 3 días antes de retirarse del caso, alegando diferencias irreconciliables con el cliente sobre la estrategia del caso. En otras palabras, revisó nuestras pruebas y se dio cuenta de que Clara le había mentido en prácticamente todo. El tercer abogado ni siquiera aceptó el caso. Clara era oficialmente radiactiva desde un punto de vista legal, lo que nos llevó a la fase final y más satisfactoria de todo el proceso, su completa capitulación. Ante la disyuntiva de ir a juicio y que toda su mala conducta se viera públicamente en los registros judiciales, o firmar un acuerdo que haría desaparecer todo el asunto, Clara prefirió la autopreservación al orgullo. El acuerdo de conciliación que Dana elaboró fue una obra maestra. Clara renunció a todas sus reclamaciones financieras contra mí, aceptó pagar mis honorarios legales y firmó un acuerdo de confidencialidad exhaustivo que le impedía hablar públicamente sobre nuestro matrimonio o divorcio. Quedó legalmente silenciada para siempre. Mientras tanto, Adrián se vio arrastrado al proceso legal como codemandado en la demanda de conspiración. Enfrentando su propia responsabilidad potencial y aún lidiando con su complicado divorcio, rápidamente accedió a firmar un acuerdo de confidencialidad idéntico y a pagar su parte del acuerdo. 6 semanas después de que llegara a mi puerta esa intimidante carta de demanda, estaba sentado en la oficina de Dana, firmando los últimos documentos que oficialmente ponían fin al capítulo de Clara en mi vida. «Sabes», dijo Dana al terminar, «en 20 años de experiencia, nunca había visto a nadie documentar su propia mala conducta tan exhaustivamente como lo hizo tu exesposa. Es como si estuviera intentando que la atraparan». Quizás sí, pensé. Quizás en el fondo, Clara había deseado que la detuvieran antes de que lo destruyera todo. Pero ese ya no era mi problema. La tormenta por fin había pasado, y el silencio que siguió fue absolutamente perfecto. Ahora, 1 año y medio después, estoy sentado en mi balcón con una copa de Macallan de 18 años. Ese buen vino que Clara siempre decía que era un desperdicio de dinero. Viendo cómo el atardecer teñió la ciudad de tonos dorados y naranjas, y puedo decir con sinceridad que nunca he estado más contento con mi vida. El silencio que me rodea no es la quietud incómoda de asuntos pendientes ni de conflictos sin resolver. Es el silencio profundo y satisfactorio de un problema completamente resuelto, de un sistema que funciona a la perfección, de una vida finalmente optimizada para la máxima eficiencia y el mínimo drama. Es el sonido de la victoria. Clara regresó a casa de sus padres hace unos 8 meses, después de que su trabajo en un centro comercial no le permitiera cubrir sus préstamos estudiantiles y sus gastos básicos. Según Mike, con quien aún se mantiene al tanto de vez en cuando a través de amigos en común, ahora trabaja a tiempo parcial en una cafetería y toma cursos en línea para refrescar sus habilidades de marketing. La mujer que antes tenía un plan quinquenal y hojas de cálculo con códigos de colores para todo ahora tiene 33 años, vive en la habitación de su infancia y sirve café con leche a adolescentes que probablemente ganan más en propinas que ella de salario. La historia de Adrián es aún más patética, si cabe. Su divorcio le costó todo, la casa, las cuentas de jubilación, incluso la relación con sus hijos, quienes aparentemente no quieren saber nada de su padre después de todo el escándalo de la infidelidad. Vive en un estudio al otro lado de la ciudad, trabaja como conductor de DoorDash durante el día y repone en Home Depot los fines de semana. El hombre que una vez me escribió con aires de suficiencia sobre que Clara estaría mejor con él ahora gana el salario mínimo y cena ramen. Duraron exactamente 4 meses juntos después de que todo se derrumbara. Según el último informe de inteligencia de Julia, antes de su traslado a otra empresa, su relación se desmoronó de forma espectacular, y cada uno culpó al otro de destruir sus vidas. Clara acusó a Adrián de hacer promesas incumplidas. Adrián acusó a Clara de ser una cazafortunas que solo se había interesado por su dinero. Ambos tenían razón, lo que hace que su mutua destrucción sea aún más satisfactoria. Lo mejor es que ninguno de los dos puede hablar legalmente de ello. Los acuerdos de confidencialidad que Dana elaboró son irrefutables. Clara y Adrián no pueden escribir libros, dar entrevistas ni siquiera publicar en redes sociales sobre su relación o lo que pasó con nuestro matrimonio. Están condenados a sufrir en silencio, incapaces de manipular su historia ni hacerse las víctimas para ganarse la compasión del público. Sus voces han sido borradas para siempre de la narrativa.
Mientras tanto, mi vida se ha convertido en todo lo que nunca supe que quería. Me ascendieron a arquitecto de sistemas senior hace 6 meses, con un aumento de sueldo superior al que Clara ganó en su mejor año. Compré una casa, no la solución intermedia de las afueras de la que habíamos hablado, sino un lugar moderno y elegante en las colinas con vistas al valle y una oficina en casa que es prácticamente un paraíso tecnológico. He vuelto a salir con alguien, nada serio todavía, pero me estoy tomando mi tiempo y siendo selectivo. Resulta que, cuando no estás subsidiando el estilo de vida de otra persona, tienes muchos más recursos para invertir en ti mismo y en tu propia felicidad. He viajado a lugares que, según Clara, eran demasiado caros o complicados de visitar. He comprado cosas que quiero sin tener que justificarlas. He tomado decisiones basándome únicamente en lo que es mejor para mí, y ha sido absolutamente liberador. La casa que Clara y yo alquilábamos ahora está ocupada por una pareja joven, que probablemente mantiene las mismas conversaciones que antes sobre planes a 5 años y futuros compartidos. Paso por allí de vez en cuando, no por nostalgia, sino por curiosidad, como si visitara el lugar de un antiguo accidente para ver cómo lo han limpiado. A veces me preguntan si me arrepiento de cómo terminó todo, si creo que fui demasiado duro o si podría haberlo gestionado de otra manera. La respuesta es sencilla. No pierdo el tiempo lamentándome por las malas decisiones de los demás. Clara tomó su decisión cuando decidió que 4 años de matrimonio valían menos que unos meses de emoción con su jefe. Yo simplemente decidí no subvencionar su traición. La tormenta que comenzó con el anuncio puramente financiero de Clara finalmente ha pasado, dejando atrás un panorama completamente transformado. Sus planes cuidadosamente elaborados están en ruinas, sus redes de apoyo se han desmoronado y sus perspectivas de futuro se ven limitadas por su propio mal juicio. La vida de Adrián ha quedado igualmente devastada, su arrogancia reemplazada por la dura realidad de las consecuencias. Clara creía que yo era su cimiento, la base estable que siempre estaría ahí para sostenerla si se cayera. Nunca se dio cuenta de que yo no era el cimiento, sino el arquitecto, y cuando decidió traicionar la confianza que mantenía unida nuestra estructura, no me marché sin más. Desmantelé sistemáticamente todo el sistema del que dependía, pieza por pieza, hasta que no quedaron más que escombros y arrepentimiento. Ahora, mientras termino mi whisky y me preparo para entrar a mi casa, perfectamente organizada y sin dramas, puedo decir con sinceridad que la tranquilidad ya no es tensión. No es la calma antes de la tormenta ni el silencio incómodo de los asuntos pendientes. Es paz. Paz total, completa y merecida. Y es absolutamente perfecta.